Abran sus Biblias, hermanos, en este día en el Evangelio de San Juan, el capítulo 9. Juan, capítulo 9, y leemos el versículo 1 al 3, el 6 a 7 y el 35 hasta el 38. El Evangelio de San Juan, el capítulo 9, lee así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Padre Santo, te pido en estos momentos que tu Espíritu Santo, Señor, venga en mi corazón, en nuestros corazones. Y Padre, avives el fuego del don de Dios. Y Señor, nos conceda la habilidad de escuchar tu palabra, de recibirla tal como es palabra de Dios. Y que, Señor, no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por la cual tú la mandas. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: amén. Si Dios existe, ¿por qué hay sufrimientos y males en la vida? La palabra de Dios me habla a mí. Está repleta de sufrimiento en este mundo. Y las personas que no creen en Dios usan la realidad de el sufrir y los males que suceden en esta vida para entonces concluir que no existe Dios. Me acuerdo muchos años atrás, en mi primer pastorado, había un funeral donde una señora, mamá de 2 niñas, el doctor le había dicho que si no se operaba iba a fallecer. La mujer se somete a la operación y da el caso que ella fallece en la misma cama de operación, y dejó ella a las 2 niñas pequeñas, gemelas eran. Me acuerdo que después de el entierro en el cementerio, despidiendo yo a las personas, un hombre se me acercó alto, me acuerdo, y me dice él: ¿dónde estaba Dios en este caso? Es una realidad que el dolor, el sufrimiento se convierte en una pared hermética de nosotros ahora creer en Dios. Si Dios existe, dice el dolor, porque el cáncer ha quitado mi belleza. Si Dios existe, porque el accidente me ha dejado paralítico. Si Dios existe, porque la infidelidad después de 20 años de casado. Si Dios existe, porque murió mi mamá cuando tenía 8 años
años de edad? ¿Por qué mi papá nos dejó y nos abandonó cuando éramos pequeños? ¿Por qué mi papá me abusaba y a mis hermanitas cuando estábamos creciendo? Si Dios existe, ¿por qué mis padres se han divorciado? Muchas veces detrás de la incredulidad de los profesores que vehemente enseñan contra Dios y se burlan de Dios, se encuentra la herida sangrante todavía de la daga clavada por un sufrimiento. Yo comprendo que al nosotros hablar de este tema del sufrir, pues nosotros tenemos muchos sufrimientos. Todos nosotros tenemos heridas que todavía necesitan ser sanadas y que nunca vamos a en verdad sanar. Pero mi propósito en el día de hoy no es de ministrar a la herida, sino es de enfrentar la excusa y el cargo en contra de la creencia en Dios a causa de los sufrimientos del vivir. En Juan capítulo 9, en este clásico pasaje del muchacho, del hombre quien nació ciego, a quien el Señor le va a sanar y lo van a expulsar al ciego, lo van a expulsar de la sinagoga. Y como él viene al encuentro del Señor en este hermoso pasaje, hay 4 razones que transforman la incredulidad en el sufrir en la oportunidad para creer. 4 razones, o mejor 3 razones que transforman la incredulidad en el sufrir a la oportunidad para creer. Hay 3 cosas que la Biblia me menciona. En el versículo 1, en el versículo 2 y en el versículo 3 están estas 3 razones. La primera es la realidad indudable del sufrir. Argumenta por Dios la necesidad insistente por explicar el sufrir. Requiere a Dios y la esperanza insaciable para nosotros salir de una necesidad, de un sufrir. Abraza a Dios. Mire conmigo entonces la realidad esta de indudable del sufrir argumenta por Dios. El versículo 1 me dice que Cristo, saliendo ahora del templo donde él ha tenido el encuentro con la mujer que ha sido sorprendida en adulterio, en el capítulo 8, el Señor ahora sale del templo y pasando se encuentra con la realidad de la vida. Y la realidad de la vida hay que al pasar, dice el versículo 1, vio a un hombre ciego de nacimiento. Note cada una de esas palabras, pasando, porque la vida uno vive pasando en la vida. El Señor ve, hay una realidad que al mirar alrededor de nosotros podemos ver el sufrimiento. Ve a un hombre que es ciego, pero la clave aquí es que es ciego de nacimiento, cuando era inocente. Y por eso los discípulos le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Como que hay algo en el sufrir inocente que nos parece a nosotros que culpa a Dios, y hay que defenderlo en la mente de algunas personas, o hay que entonces condenarlo en la mente del incrédulo. Pero la realidad aquí indudable del sufrimiento argumenta por Dios. Mire, la Biblia está llena de sufrimiento. Es más, que hay solamente 4 capítulos en la Biblia que están perfectos. Todos los demás
tienen sufrimiento. El capítulo 1 y 2 de Génesis y el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis son los únicos capítulos en la Biblia donde no hay sufrimiento. Comenzamos en Génesis el capítulo 3 y encontramos una tragedia de un hogar, la primera familia. ¿Qué has hecho, Caín? Has matado a tu hermano menor. Qué tremendo habrá sido eso. Y la Biblia me dice a mí en el libro de Job que un hombre que vivía perfecto experimenta que en un momento él pierde no solamente su dinero, su trabajo, sus bienes, sino pierde también sus 10 amados hijos de un solo golpe. El libro de Lamentaciones en Jeremías describe el saqueo de la ciudad de Jerusalén, y ahí se describe como las tropas conquistadores venían y con espadas abrían los vientres de las mujeres embarazadas, les sacaban a los bebés y les pegaban con los niños en contra de una piedra. Es tremendo el sufrimiento que la palabra de Dios enseña. La Biblia no se esconde ante el sufrimiento. Es más, que la Biblia argumenta que en el sufrimiento existe Dios. Dice la palabra de Dios en el momento de sufrimiento mayor, cuando Cristo está en la cruz del Calvario y él clama esas famosas palabras: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has a mí desamparado? No hay experiencia en este mundo donde no haya sufrimiento. Dice Job, el capítulo 5, el versículo 7: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Qué tremendo. En una hoguera las llamas levantan chispas y todas las chispas suben hacia el aire, y la Biblia me dice que así el hombre nace para el sufrimiento. La pregunta entonces es: si usted no cree en Dios, si usted dice: por lo que me ha pasado, por lo que yo he experimentado, por el dolor que he sentido, no existe a Dios, entonces yo le diría: ok, borremos a Dios. Digamos que no existe Dios porque hay sufrimiento. La pregunta entonces es: ¿y cómo usted sin Dios explica el sufrimiento? Porque no puede ir a un lugar donde no haya sufrimiento. La persona inconversa sufre en donde quiera que uno está. Uno sufre. La Biblia dice que el ser humano sufre, que Dios, cuando se encarnó y vino a este mundo, sufrió en este mundo también. Usted tiene que responder y reconocer que el sufrimiento en la vida argumenta a favor de Dios. Segundo, la Biblia me habla a mí de la necesidad insistente de explicar el sufrimiento. Requiere la respuesta de Dios. Requiere la respuesta de Dios. Mire en el versículo 2, cuando el Señor se enfrentan a la realidad del sufrimiento del ciego que ha nacido ciego. La Biblia me dice que los discípulos en el versículo 2 tratan entonces de explicar. Y dice el versículo 2: con su mente, como eran ellos judíos en aquel entonces, dice el versículo 2: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hermano, el muchacho nació ciego.
¿cómo pudo haber pecado al nacer? Y la Biblia entonces me enseña una realidad, que es que desde que Adán y Eva pecaron, pues el pecado ha abierto la puerta a todos los males que entran en este mundo. Pero es interesante, el Señor en el versículo 2 y al versículo 3 le dice a la pregunta: no es que los padres pecaron, ni es que el muchachito pecó, sino que esta enfermedad es para las obras de Dios. Y el Señor entonces nos habla a nosotros que esta necesidad que nosotros tenemos de explicar los problemas de este mundo, que argumentan, pero también requieren la respuesta de las obras de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en el sufrimiento? Y dice la palabra de Dios que el hombre busca, el versículo 2, el hombre busca poner la culpa en algo. El pecado de los padres, el pecado de la persona. Muchos de ustedes se sienten que lo que le ha pasado en su vida es entonces una consecuencia directa de ese pecado, de aquella decisión, de algo que nosotros no hicimos bien. Y el Señor en estos momentos nos está diciendo aquí, en el caso del ciego de nacimiento, nos dice que aunque el pecado comenzó todos los sufrimientos de este mundo, en realidad el sufrimiento individual, particular en su vida, no es causado por aquello que usted necesariamente ha hecho. Siempre se trata de explicar. O le echamos la culpa al pecado, le echamos la culpa a nuestros padres, o le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Cuando usted se enoja por el divorcio de sus padres, cuando usted se resiente por el cáncer que ha llegado a un tiempo no esperado, que la palabra de Dios nos dice que adentro de nosotros hay un sentimiento de coraje, hay un sentimiento de dolor, hay un sentimiento de enojo, hay un sentimiento de depresión. ¿Por qué? Porque el ser humano, explicar el mal requiere la respuesta de Dios. ¿Y por qué decimos eso? Miren, si usted y yo fuéramos en verdad, si no existe Dios por los sufrimientos entonces en nuestro argumento aquí borran a Dios o borremos a Dios. Dios no existe porque usted está sufriendo, todos hemos sufrido. Y si eso es verdad, mi pregunta entonces no es solamente cómo usted explica el sufrimiento sin Dios, porque hay sufrimiento aún sin Dios, pero usted tiene que hacerse la pregunta: ¿y por qué a usted le molesta el sufrimiento? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se tiene dolor en una traición matrimonial? ¿Por qué usted entonces se enoja ante una injusticia? ¿Por qué usted se deprime cuando hay un mal en su vida? Si nosotros somos del chance, si no hay Dios, si nosotros no fuimos creados con la imagen de Dios y somos responsables a vivir delante de Él para su gloria, entonces usted ¿por qué se enoja? ¿De dónde sale los valores y el sentimiento de que esto es injusto, de que esto está mal, de que Dios es la culpa? Usted está enojado no con el mal, sino está enojado con lo que requiere la respuesta al mal. Usted se enoja con Dios. En otras palabras, nuestro enojo requiere la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque hay dos realidades que pudieran estar sucediendo. Si usted dice que no hay Dios, entonces los sufrimientos de la vida son causados
por casualidad y porque usted entonces se enoja y se duele y se enoja y no cree en Dios cuando no hay Dios por el sufrimiento. Pero está la otra realidad, la cual usted se enoja y declara, requiere la respuesta de Dios. La otra realidad es que en este sufrimiento que nosotros estamos pasando, tiene que haber una respuesta, tiene que haber un porqué, tiene que haber alguien, no solamente al quien yo le eche la culpa, sino alguien en que yo pueda descansar y saber que detrás de este enigma, detrás de este dolor, detrás de esta herida en mi vida, tiene que haber un propósito mayor, y ese propósito es entonces la respuesta de Dios. El sufrimiento, el tratar de explicar el sufrimiento o de entonces acusar y encontrar culpa con Dios, es también algo que nos habla a nosotros que la respuesta en la necesidad de encontrar pues nosotros lo que está sucediendo, la razón por la cual las cosas suceden, que entonces el explicarlo, que entonces requiere la respuesta de que hay un Dios, hay un ser que lo conoce todo y tiene un propósito en nuestra vida. Eso calma más el corazón que pensar que yo estuve enamorado y mi esposa se murió, mi hijo tuvo un accidente y todos estos males que suceden en la vida. Y uno entonces, ¿por qué me siento tan golpeado? Si eso en verdad no es nada. El que es algo, el sentimiento que se levanta para preguntar por qué, es el sentimiento que requiere la respuesta de el Señor. Y la palabra de Dios me habla a mí cuando Cristo está, como dijimos, en la cruz del Calvario. El Señor dice: Dios mío, Dios mío. ¿Y qué son las próximas palabras? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? En la Biblia me apuntan en que el sufrimiento injusto, el sufrimiento del castigo de nuestra paz, aún en el Mesías, requería la respuesta, la explicación que requiere la respuesta que sea Dios. Y por último, la Biblia me habla a mí ahora en el versículo 3 de la esperanza insaciable por solución a una necesidad, a un problema. Esta esperanza abraza a Dios. Mire conmigo el versículo 3. El muchacho, el Señor, entonces le dice a sus discípulos que esta circunstancia, esta condición del hombre ciego de nacimiento, es un hombre ya maduro, es un hombre ya cuarentón y ha vivido toda su vida ciego. Y el Señor viene a él después de muchos años. Hubiera habido la oportunidad, como vamos a ver, cuando el Señor en el versículo 35 al 38 se le enseña al Señor, porque antes él era ciego, no había visto quién es el que hizo el lodo y se lo puso en los ojos y le había dicho: ve y lávate en el estanque de Siloé. El muchacho, el hombre, va y se lava y ve, y comienza el versículo 3 en adelante, comienza un tremendo problema, porque los fariseos decían: ¿quién fue quien te sanó? ¿Y cómo te sanó? Y empieza entonces un tremendo argumento. Finalmente lo botan a él, lo expulsan a él de la sinagoga. Y la palabra de Dios me dice que el Señor se encuentra con él. Él le hubiera podido decir al Señor:
Señor Jesús, el ciego le hubiera poder decir al Señor Jesús: óyeme, ¿por qué te tomaste tantos años? ¿Por qué no me vistes al nacer en el vientre de mi madre? ¿Por qué no te compadeciste de mí allá en vez de acá? Después de haber sufrido tanto, no tengo esposa, no tengo hijos, no pude ir a la escuela, nunca me gradué de high school. Mi vida ha cambiado completamente porque he vivido toda mi juventud, toda mi niñez, todo mi ser de adulto joven, lo he vivido ciego. Pero la palabra de Dios me dice a mí, hermanos, que la esperanza que todos nosotros tenemos en el corazón, y Cristo viene, cada milagro, mire, cada milagro que Cristo hace en los evangelios son milagros que el Señor hace para suplir necesidades de gente sufriendo. ¿Se acuerdan? La familia Jairo, quien viene al Señor y le dice: Señor, mi hija está por morir. El Señor dice: yo voy. Y va andando, y de pronto en el camino vienen y le dicen al Señor, al muchacho Jairo, le dicen: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. El Señor le pone la mano arriba a este hombre, le dice: solamente cree. Y comienzan los dos a seguir hacia lo turbio, lo oscuro del mal y el sufrimiento. Y cuando Cristo entra en esa casa, pues la gente tenían sus prácticas de cantar cuando alguien moría, y el Señor echa fuera a todos los que endechaban, y el Señor entra con sus 3 discípulos y con la mamá y el papá, y toma a la niña muerta en sus manos y le dice: Taliba, Talita, y le está diciendo: hija pequeña, Cumi, levántate, levántate. Y la niña es dada sanidad. Todos los milagros del Señor vienen porque Dios se identifica con el sufrimiento humano. Dice Isaías, el capítulo 53, en el versículo 3, cuando Cristo viene a este mundo, hay una descripción acerca de Él, y dice así esa descripción: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. La mejor manera de Cristo identificarse con el ser humano no es vestirse de lujo, no es venir como si viniera de un futuro, no es venir como Superman, es venir como un ser quebrantado, experimentado, despreciado. Todos los dolores de esta vida caen sobre Él, y por su llaga usted y yo somos sanados. Hay algo en el corazón que Dios entonces viene a suplir. Cristo dice en el versículo 3: esto es para que las obras de Dios se manifiesten. Es en su sufrir, es en su dolor. No sabemos por qué, no sabemos el misterio, pero no podemos negar que es una realidad que argumenta por Dios, que requiere a Dios y que abraza a Dios. Porque el hombre, cuando el Señor se le aparece, el hombre entonces le dice: creo, y le adoró. Es la promesa de la palabra de Dios, hermanos, en la Biblia, que Dios conoce nuestro sufrimiento. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 4 dice así la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas
han pasado. Dios quiere cambiar la enfermedad en sanidad eterna. Quiere cambiarla en justicia a justicia. Quiere cambiar el quebranto a algo que está ahora junto, arreglado. Quiere quitar las lágrimas y darte el óleo de el gozo del Señor. La Biblia me dice que el sufrimiento nos abre dos puertas. La puerta que tomamos de resentimiento contra Dios y ahora no creer en Dios por el dolor que siento. Pero también está la otra puerta, la puerta de reencontrarnos con Dios y abrazarlo a Él como hizo este ciego. No inculpó a Dios, sino que recibió la obra de Dios. Usted tiene la oportunidad en este día. Al pensar en su dolor, quizás usted ya no quiere venir a la iglesia, no va más a la iglesia, porque usted oró en un tiempo, usted le pidió al Señor que hiciera el milagro, que levantara a su mamá muriéndose, que arreglara a su esposo, que el matrimonio no se quebrantara, que su hijo pues fuera un buen muchacho. Y de pronto nuestra vida nos ha dado a nosotros un cambio 180 grados. Lo opuesto ha sucedido. En vez de mamá y papá, ahora nosotros tenemos que compartir el amor del hogar en diferentes lugares. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, hermanos, que eso puede ser algo que te cierra a Dios o algo que te abre los brazos hacia Él. La esperanza de ser sanado, de no vivir en enojo, en resentimiento, en dolor, en lucha, en problemas que afectará toda tu vida. Es algo que usted necesita librarse y necesita entonces reconocer que los brazos abiertos de Cristo en la cruz del Calvario, en su dolor, ha ganado que usted se merezca ahora tener la habilidad de abrir sus brazos y recibir a Cristo como la respuesta y la realidad que va a sanar últimamente, al final, en su sabiduría, solamente que Él conoce, arreglará todas mis lágrimas, enjugará todas mis lágrimas, todo llanto, toda maldición, todo dolor, todo quebranto. Cristo no solamente vino a salvar el alma, vino a restaurar, a transformar todo lo que estaba perdido. En estos momentos usted puede decir: Señor, he estado en lucha contra ti. Me doy cuenta que esta falta de creer en Dios ha sido por ese dolor. Identifíquelo. Permita al Espíritu de Dios que le diga: me dolió el divorcio, me dolió la enfermedad, me dolió la muerte. Pero que ahora usted puede decir: Señor, pero así como este hombre, creo y adórele. Y al hacer usted esto, no solamente será sanado en su necesidad, sino usted tendrá la paz y la convicción de que Dios es real, Dios es la verdad, y Cristo entonces es el que sana el dolor de su vida. Ore así: Padre, gracias por mandar a Cristo a morir por mis pecados. Señor, yo acepto a Jesús como la respuesta. Señor, lo acepto como el sanador de mi dolor. Te confieso, Señor, que he estado herido con esta llaga. Esto no me gustó. Pero Señor, en este día, en este momento, quiero confiar de que tú tienes un plan. Y que aunque el mal sigue siendo mal y el sufrimiento sigue siendo sufrimiento, tú has venido. La esperanza de mi sanidad. Es por ese mal que Cristo ha venido a transformar mi incredulidad en el sufrir, a llevarla a la sanidad del creer en Él.
y te doy a ti el honor y la gloria. Entra en mi corazón y sálvame en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted oró esa oración, yo quiero estar orando por usted. Usted puede definir, liberar su vida de resentimiento y de esa pared fría entre usted y Dios. Y todo es por la llaga todavía sangrante de esa daga de un sufrimiento. Tráigasela al Señor y diga: Señor, tú eres mi sanidad. Yo estaré orando por usted.